Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde las verdades susurradas se vuelven imposibles de callar. Antes de todo, suscríbete y acompáñanos, porque lo que vamos a contar hoy no es solo una anécdota de alfombra roja, es una historia que late detrás de cámaras y atraviesa titulares con la fuerza de un rumor que no se deja domesticar. La serie de la que todos hablan, la producción que incendia redes con cada escena y que convierte cualquier gesto en tendencia, tiene un nombre en su centro que basta para encender la imaginación de todo el mundo: Demet Özdemir. Y cuando ella suelta una frase como "me sorprendo cada vez que leo un capítulo", uno se pregunta si esa sorpresa está solamente en el guión, o si hay algo más, algo que vibra en el set, que roza su vida privada, que fricciona con un pasado que el público no olvida y que hoy vuelve a pronunciarse en un susurro que tiene nombre y apellido: Can Yaman. Porque sí, mientras Eşref Rüya conquista pantallas con giros que nadie anticipa, la conversación no se queda en la ficción. En Pera Palace, ese lugar que guarda secretos como si fueran piezas de museo vivas, se celebró la presentación del nuevo comercial en el que participa Demet. El espacio, cargado de historia y simbolismos, no fue elegido por azar. Allí, la pregunta inevitable apareció como un flash: ¿qué piensa del guión de Eşref Rüya? Su respuesta fue breve y punzante, un dardo que dejó ecos en los pasillos y en los timelines: me sorprendo con cada capítulo y la química con el equipo es una locura. Palabras sencillas, pero llenas de pista. Porque los espectadores ya intuían que el lado oscuro de los personajes iba a desatar tormentas, que las emociones se iban a desbordar. Lo que nadie imaginaba es que incluso los actores estarían descubriendo los golpes del relato casi al mismo tiempo que nosotros. Detrás de cámaras el murmullo es cada vez más fuerte, hay secuencias que no se revelan completas hasta última hora. Se entregan fragmentos, se protegen giros, se cuidan silencios. Esa dinámica, dicen, empuja a Demet a un lugar más primario, más instintivo, a construir a Nisan con la tensión de lo impredecible respirándole en la nuca. Y ahí es donde la ficción se vuelve vívida. Nisan brilla como cantante ante las luces, pero su historia agujerea el brillo con un pasado que pide la palabra, con heridas que se abren y se cierran al ritmo de un secreto que todavía no termina de pronunciarse. No es casual que la actriz se haya volcado a un entrenamiento vocal exhaustivo, que ciertos planos se hayan registrado con la proximidad y la adrenalina de actuaciones casi en vivo. Esa decisión creativa, en el fondo, encendió una pregunta que ya quemaba en las redes: ¿está Demet tanteando más allá de la actuación, lista para cruzar formalmente la frontera hacia la música? En la rueda de prensa, cuando le soltaron si está recibiendo ofertas para el escenario, Demet respondió con ironía dulce y cansancio elegante: no me alcanza el tiempo. Oficialmente, fin de la respuesta. Extraoficialmente, empezó la danza de interpretaciones. Porque según voces que circulan y no paran, hay propuestas de espectáculos privados, shows de alto presupuesto, proyectos digitales con una estética milimetrada que la esperan detrás de los focos de la serie. Y que todo se ha ido aplazando por agenda, no por falta de interés. Pero el instante que lo rompió todo ocurrió cuando le preguntaron por un álbum. 2 palabras bastaron para prender fuego a Internet, ¿por qué no? Desde ese segundo, fan edits, coreografías rescatadas, clips de escenas de Nisan, covers inesperados y encuestas imparables convirtieron el tema en tendencia. Productores atentos tomaron nota. Algunas fuentes aseguran que tras el final de temporada, Demet podría aparecer en plataformas con un proyecto musical pequeño, un guiño en formato mini. Nada firmado, nada confirmado, pero esas 2 palabras son la puerta entreabierta y el pasillo oscuro que todos quieren atravesar. Y entonces llegó el negro. Un carrusel de fotos sin filtros, cama, telas, sombras. Ninguna explicación. Un silencio que sonó más fuerte que cualquier pie de foto. En un perfil como el de Demet, con millones al acecho, ese vacío textual y esa decisión estética se leen como manifiesto. Un sector del público juró que era un mensaje de seguridad y madurez, de piel que ya no pide permiso. Otro juró que era la pista de un giro narrativo para Nisan, que la paleta y la pose estaban codificadas, que el luto, la metamorfosis o el desprendimiento eran metáforas deliberadas de un punto de inflexión. Y entre análisis cromáticos y comparaciones de vestuario, se coló la chispa inevitable, los ojos que vuelven a mirar hacia Can Yaman. Porque cuando una publicación de ese calibre aparece, los radares del universo fandom se encienden y registran cualquier detalle mínimo. Un like desde una cuenta amiga, una canción compartida que recuerda un verano que ya se volvió mito,
una historia cruzada que parece casual, un vuelo Roma-Estambul que enciende conjeturas. No hace falta demasiado para que el eco del pasado regrese a escena. No es un secreto que la dupla de Meth Özdemir y Can Yaman vive en la memoria colectiva como una fotografía que no pierde color. Cuando los capítulos de Eşref Rüya golpean con emoción, cuando Nisan se quiebra y recompone, un porcentaje del público no puede evitar superponer capas, cruzar líneas, buscar reflejos donde quizás solo hay resonancias técnicas y oficio. Pero el efecto está ahí. Cada lágrima en pantalla se vuelve lectura biográfica, cada risa, una pista de algo que tal vez no existe más que en el deseo del espectador. Y sin embargo, hasta los más escépticos se quedaron pensando cuando surgió el rumor de una llamada inesperada desde Italia. Un despacho de publicidad con alcance internacional estaría tanteando una campaña que reuniría a Demet y a Can en una pieza global, elegante, cinematográfica. Nadie se atreve a confirmarlo, nadie quiere negarlo del todo. Mientras tanto, dentro del set, la química no es eslogan. Dicen que el equipo funciona con una horizontalidad infrecuente, que el poder no sube y baja en escalones sino que circula. Demet conversa con los más jóvenes, se detiene entre toma y toma, pregunta, propone. Algunos la llaman liderazgo, otros sobreprotección. Lo que sí parece indiscutible es que esa vibración interna aterriza en pantalla y se traduce en rating, en clips que se vuelven virales, en hilos de análisis que desmenuzan cada gesto. Y a la vez, esa misma intensidad alimenta la presión. Porque Demet conoce la agudeza de las redes y la ha aprendido a domar con el tiempo, pero Eşref Rüya le añadió capas. Hay noches en que las escenas se confunden con su nombre propio y cuando eso ocurre, las fronteras se desdibujan. El elogio se vuelve exigencia, y la exigencia, vértigo. Nisan, por su parte, no es solo una voz en el escenario de ficción. Es un personaje que se mueve como una sombra viva, que canta mientras algo dentro late de otra manera. Se intuye que su biografía guarda cicatrices en la comisura, que está a punto de enfrentarse a un espejo sin maquillaje. Se comenta que vienen semanas duras, que la palabra confrontación será protagonista, que la música en su boca sonará distinta después de ese quiebre. Esa anticipación es gasolina para la mitología que se está tejiendo alrededor de la actriz. Porque si el personaje se sumerge, la intérprete ya está preparando la salida con un paso que la lleve más allá de la ficción. ¿Y si el por qué no fue más que una respuesta ingeniosa, una hoja de ruta sin fechas? En ese plano futuro hay quienes imaginan un mini musical digital con un cameo inesperado. Y no, nadie espera que Can Yaman se convierta en cantante, no hace falta. Bastaría su presencia como contrapunto visual, un relato breve en el que su figura sea el imán silencioso que completa el cuadro. El rumor crece porque encaja, glamour internacional, mucha narrativa y cero necesidad de declaraciones. Solo un cruce, una mirada, un cierre de círculo que haría ruido por sí solo. Y si al mismo tiempo Eşref Rüya continúa memorizando titulares, la ecuación se vuelve irresistible. No olvidemos el contexto. En Perapalas, cada frase sonó más fuerte por el eco del lugar. Allí Demet también dijo que el equipo respira una química especial y que la sorpresa la acompaña en cada lectura. Es casi una promesa. Y ya hay quien asegura que en ciertos días de rodaje, se entregan páginas que contienen finales posibles, como si la historia probara caminos diferentes hasta el último minuto. Esa técnica añade electricidad al trabajo y a la conversación pública. Y garantiza un efecto colateral. Todo lo que no se dice se interpreta, todo lo que se insinúa se amplifica. Entre tanto ruido, la protagonista ha sabido jugar con el silencio. Las fotos en negro no fueron las únicas señales. Hubo también una secuencia de publicaciones con estética minimalista, líneas cortas, una melodía en off que recordaba noches largas. El lenguaje de la insinuación es su fuerte ahora mismo. Y el público, que lleva años descifrando códigos, hace su parte. Captura pantallas, compara anillos, repara en sombras y vuelve inevitablemente a la posibilidad de que el pasado y el presente crucen destino en un proyecto que los reúna a ambos, aunque sea de manera fugaz. Es el juego del gato y el mouse de los afectos que la industria sabe capitalizar. Lo cierto es que para Demet Özdemir esta serie parece más que un trabajo. Es una reconfiguración, un movimiento estratégico en el tablero donde se mezclan actuación, potencial musical, una curaduría de imagen cada vez más afilada y una presencia digital que entiende de timing. No sería extraño que a partir de ese combo,
tomara decisiones que no solo muevan su carrera, sino también a su audiencia. En paralelo, el nombre de Can Yaman funciona como ese faro lejano que, sin aparecer, ilumina los bordes del relato. Tal vez por pura memoria colectiva, tal vez porque el mercado lo desea, tal vez porque a veces las historias necesitan un eco para sentirse completas. Y ahora aparecen las preguntas que quitan el sueño. Cuando Demet dice que la sorprende cada capítulo, ¿está avisando que vienen golpes más duros de los que se han visto? ¿Nissan está por atravesar una metamorfosis que la pondrá frente a la versión más cruda de sí misma? ¿De verdad no hay tiempo o simplemente está esperando el momento exacto para aceptar ese escenario que pide su voz? Ese, ¿por qué no?, se convertirá en la primera canción de un EP de corte íntimo, quizá con un videoclip donde una silueta mediterránea se asome como secreto a voces. ¿Fueron las fotos negras un mensaje cifrado para la trama, o una brújula emocional de su propia transición? ¿Y si la llamada desde Italia existió, y si ya están diseñando una pieza elegante, sobria, preciosa, donde la complicidad sea suficiente? La realidad es que episodio a episodio, Esref Ruya no solo avanza su historia, también empuja a Demet hacia un nuevo lugar. Al final, puede que lo que hoy vemos como insinuaciones se transforme en hechos, o tal vez no. Pero la sensación en el ambiente es inequívoca: cuando esta etapa termine, Demet estará en otra coordenada. Y si en ese mapa aparece Can, aunque sea en un margen, la cartografía del espectáculo podría reordenarse durante meses. Por ahora, queda mirar con atención las próximas entregas, escuchar cómo resuena su risa y su quiebre en Nissan, vigilar esos títulos de canciones que se filtran en sus historias, observar si la paleta cromática en su feed insiste en el negro o si deja entrar un color nuevo. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, vamos a seguir cada huella, cada declaración breve, cada gesto que parezca inocente pero esconda una pista. Queremos leerte. ¿Qué interpretas de esas dos palabras que encendieron las redes? ¿Qué crees que callan esas fotos sin texto? ¿La sorpresa de lectura es un blindaje contra filtraciones o un aviso de terremoto emocional? ¿Imaginan un cruce con Can en un comercial, en una campaña, en un cameo de videoclip, en una coincidencia trabajada por el destino de la industria? Deja tu teoría, tu detalle, tu pista. Dale like si sientes ese cosquilleo que solo aparece cuando el espectáculo y la vida se rozan. Y suscríbete porque lo que nadie se atreve a contar, aquí lo hacemos historia. Esref Ruya continúa, y con cada plano crece el zumbido. Demet Özdemir sigue moviendo el tablero con una mezcla de elegancia y riesgo que pocos se permiten. Can Yaman, incluso desde la distancia, aparece como ese nombre que recalibra la conversación con tan solo pronunciarse. Y nosotros, desde este lado, no vamos a apartar la mirada. Porque hay relatos que piden silencio, y hay otros que exigen ser narrados en voz alta. Este pertenece a los segundos. Y todavía no ha dicho su última palabra.